gracias por la música, Ramiro. Iniciamos con nuestro ciclo Teología del Cuerpo junto al padre Elías Duff, quien se encuentra en Pilar, provincia de Buenos Aires. Querido padre, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen viernes. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por recibirme de nuevo. Bueno, gracias a vos. Estás cerca de una localidad donde mañana se va a armar una fiesta muy hermosa, ¿no? La peregrinación a Luján. No sé si pasa por Pilar la peregrinación. Mirá que yo los mapas a veces estoy medio... Pasa cerca, ¿no? La Pasa, peregrinación pasa, por cer- ahí. pasa cerca, pero en realidad nosotros como diócesis de Zárate Campana tenemos una fecha distinta que es la peregrinación de nuestra diócesis, porque no coinciden las rutas, nosotros vamos como medio por el otro lado en realidad. Ah, van para el otro lado. Perfecto. Bueno, Claro. igualmente que la Virgen nos acompañe en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de una temática que tiene que ver con la virginidad, justamente, con la Mm. castidad en relación a la teología del cuerpo. Ya venimos tratando muchos temas en relación al hombre original, el hombre... eh, Histórico, ayúdame un poquito, el escatológico. hombre histórico y escatológico. Y de esto último mucho tiene que ver, ¿no? De esta historia de sentir que no se termina todo aquí, sino Mm, esta visión hacia lo eterno, justamente hacia lo escatológico en relación a nuestro propio cuerpo. ¿Qué ha mm. dicho San Juan Pablo II en relación a esto, padre? Mira, hubo una pregunta muy buena, muy acertada de alguno de los oyentes del viernes pasado que tiene todo que ver con esto. Porque si te acordás, el viernes pasado decíamos, ¿por qué nos atrae tanto la intimidad, la comunión, el deseo de amor? Bueno, porque ahí hay una Sí. clave de lectura de qué es lo que vamos a vivir en la vida eterna. Y en esto es absolutamente fundamental lo que dice San Pablo en la carta de los Efesios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Eso dice San Pablo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esa comunión conyugal en la que entran los esposos es precisamente tan buena porque es el anticipo, es como una especie de signo que Dios nos quiso dejar tallado en nuestros cuerpos para mostrarnos hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? La escritura lo describe como una fiesta eterna de bodas. Nos atrae tanto Mm. esos momentos de intimidad, de comunión, de gozo, de amor, primero porque fueron creados por Dios y son buenos, pero además porque es el cartel en la ruta que nos apunta hacia dónde vamos. Todo el tiempo las escrituras hablan del cielo como esto, como la fiesta eterna de bodas. De hecho, ya en las profecías, Dios se presenta como un esposo. En el Apocalipsis habla de la novia y el esposo que dicen ven, ¿no? Como que nos está invitando a esta fiesta de bodas. Jesús pone la parábola de un rey que invita a la fiesta de bodas de su hijo. Es decir, Dios usa esta imagen de la comunión conyugal para mostrarnos que nuestros anhelos, que los deseos de nuestro corazón, esos deseos que experimentamos no solamente en el alma, sino también en el cuerpo, son el indicador que nos ayudan a saber hacia dónde vamos. Entonces, cuando hablábamos de todo esto, hice un mega resumen, cuando hablábamos de todo esto, una de las preguntas fue, bueno, todo esto es muy lindo, pero ¿cómo lo viven los sacerdotes, las religiosas? De Claro. hecho, muchas veces pareciera que la vocación consagrada es una especie de asexualidad o una especie de negación del cuerpo o casi como de Sí. desprecio del amor matrimonial, del amor humano, etcétera, y todo lo contrario. En realidad es como si los consagrados, los sacerdotes, las religiosas, voy a decir los consagrados para decirlo de modo genérico, ¿no? En realidad lo que nos pasa es que somos como muy ansiosos, ¿no? Porque si esa comunión conyugal de los dos en una sola carne es un signo que nos apunta a la realidad significada, esa fiesta eterna de bodas, es como si con el lenguaje de nuestro cuerpo, dice San Juan Pablo II, como si con el lenguaje de nuestro cuerpo quisiéramos decir, esa unión conyugal es muy buena, pero ¿sabes qué? Apunta a esta otra realidad que es
eternamente más feliz. Hay un éxtasis de amor en la vida eterna. Es, dice Juan Pablo II, la realización de todos nuestros anhelos. Eso es el cielo. Entonces, si ahí es hacia dónde vamos, hacia la unión entre Cristo, esposo, y la iglesia esposa, bueno, ¿sabes qué? Quiero anticipar esa realidad ya acá, ahora en la tierra. Por eso te decía, es como que somos muy ansiosos. Ya no me aguanto, quiero vivir ya ese éxtasis de amor, esa alegría, ¿no? De hecho, en esto hay un montón de signos que nos ayudan a verlo, ¿no? Fíjate, se ve muy bien en la consagración femenina, sobre todo en las religiosas, en las hermanas. Muchas veces en esa consagración, las religiosas se ponen un anillo en el dedo, es un signo esponsal, se ponen un velo, es un signo esponsal, como el de la novia, se ponen a veces una corona de flores, también siempre las flores juegan un rol súper fundamental en los casamientos. Entonces, Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Lo que acabaste de decir vos. Hay algunos que permanecen vírgenes a causa del reino de los cielos. Es decir, en algún sentido, no hay una renuncia en la vocación consagrada, que sí la hay, ahora esto lo aclaro, sí la hay, pero más bien hay una elección por un amor mayor. Quiero vivir ya esa fiesta de bodas anticipada en el aquí y ahora. Entonces, si hay una renuncia, te decía obviamente, pero como un esposo o una esposa el día que se casan renuncian a estar con otras personas, también implica una renuncia, ¿no? Pero es una renuncia por la elección de un amor mayor, que nos llena más en plenitud. Y estamos hechos todos para ese amor. Por eso, fíjate que la vocación matrimonial y la vocación consagrada son como las dos caras de la misma moneda. Y los dos nos necesitamos mutuamente. ¿Por qué? Porque el matrimonio nos recuerda a nosotros consagrados, es como si nos dijera, mira que no sos un solterón, ¿no? Sos esposo y sos padre. ¿Por qué a los sacerdotes nos dicen padres? Porque somos configurados con Cristo, que es el esposo verdadero, y somos esposos de la iglesia, y estamos llamados a dar vida. De hecho, los sacramentos todo el tiempo hacen eso, dan vida, dan vida, dan vida. Entonces los matrimonios nos dicen, mira que no sos un solterón, una solterona, tenés una vocación esponsal y también tenés una vocación fecunda, es decir, llamada a dar vida. Ahora, los Mm. consagrados también les recordamos algo a los matrimonios. Lo que les recordamos es, mira que este no es el final de la historia, no es se casaron y comieron perdices y fueron felices para siempre, ¿no? Sino que, porque de hecho, si eso fuese así, si el matrimonio fuese el final de la historia, no tendría sentido el dolor de tantas personas dentro del matrimonio. Que es verdad que como iglesia estamos llamados a sanar, a redimir, y hay mucho, mucho ahí que se puede hacer por sanar esas historias. Pero nuestro corazón igual está buscando más. Nuestro corazón anhela que ese no sea el final de la historia. Y es Mm. verdad, nuestro corazón está en lo cierto, porque el final de la historia es el cielo, esa fiesta eterna de bodas, de la que el matrimonio es como si fuera el tráiler de una película, es el adelanto así de chiquitito de lo que realmente nos espera. Y, y en esto tiene mucho que ver nuestra sexualidad. De hecho, Juan Pablo II dice algo muy lindo, que es que si quisiéramos prescindir, tirar por la basura la masculinidad o la feminidad de la vocación consagrada, entonces sería una vocación artificial. Es decir, necesitamos sacerdotes que sean verdaderos padres para poder dar vida en un mundo que está cada vez, como decía el Papa Francisco, cada vez más abrazando la cultura de la muerte. Necesitamos Mm. verdaderas hermanas y madres que, que sean capaces de acoger la vida, de recibirla como hace una madre en el cuerpo que recibe a su bebé, o que cuando un hijo llega lastimado, con mucha ternura y con mucho cuidado es capaz de sanarlo, de cuidarlo. Es decir, y acá está la respuesta, de hecho,
de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, que es una cosa que muchas veces nos planteamos. No es una cuestión ni de desprecio de la mujer, ni de, ni de machismo tampoco, porque si no, en algún sentido, medio que estaríamos acusando a Jesús de ser machista, que eligió a 2 apóstoles y les dio este poder de celebrar los sacramentos. No tiene nada que ver con eso. Viste que habíamos dicho algunos de los viernes anteriores este principio como absolutamente fundamental de la teología del cuerpo, que es que el cuerpo hace visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Es decir, en la vocación consagrada, nuestra corporalidad, nuestra sexualidad también se hace visible. ¿Cómo? En concreto. Mira, voy a tratar de resumirlo lo más sencillo posible y siempre que hacemos estos resúmenes, por ahí somos un poco injustos porque podríamos preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si tal caso? ¿Qué pasa si tal otro? Bueno, es verdad que voy a generalizar un poco, pero por tiempo. Vamos a pasar de lo biológico a lo psicológico a lo espiritual. Muy rápido. ¿Cómo en lo biológico hay diferencias en la forma en que el varón da vida y en la forma en que la mujer da vida? El varón se parece más a una especie de volcán que explota de vida, ¿no? Son, en el momento de la unión conyugal, millones de espermatozoides que están dispuestos a salir a dar vida. Pero cuando ingresa en el cuerpo de la mujer, el óvulo va a ser fecundado por solamente un espermatozoide. Y esto habla mucho de la feminidad y de la masculinidad. Fíjate que los varones somos, por lo general los padres con sus hijos, son mucho más de animar a sus hijos, ¿no? Como a salir al mundo, a animarlos como a la aventura. Normalmente es, o muchas veces es el papá el que, por ejemplo, le enseña a su hijo a andar en bicicleta, y es más como de empujarlo, de salir, de andar. Ahora, si ese chico se cae y se lastima en la calle, normalmente ¿qué pasa? ¡Mamá! ¿No? Como el primer grito es buscar a la madre, porque intuitivamente sabemos que la mujer tiene esa capacidad, como te decía recién, ¿no? Del acoger, del recibir con mucha ternura y con cuidado como muy personal, muy particular. De hecho, a mí en la parroquia me pasa mucho eso, ¿no? Soy capaz a lo mejor de pensar en miles de proyectos, un montón de cuestiones y manejar varias cosas, pero la mujer, no es que la mujer no conciba o no piense, no tiene nada que ver con eso, pero es verdad que tiene mucho la atención a los detalles. Bueno, y ahí aparecen las mujeres de la parroquia, ¿no? Bueno, padre, esto es muy lindo, pero fíjate que esto, y un montón de detalles que por ahí yo había descuidado. Bueno, entonces, de lo biológico a lo psicológico a lo espiritual. Los sacramentos son como esa especie de explosión de vida, ¿no? De hecho, fíjate esto, qué lindo que dice San Agustín. San Agustín dice, Jesús sube al lecho nupcial de la cruz. Recordemos que Jesús es verdadero esposo de la iglesia, de cada uno de nosotros. Jesús sube al lecho nupcial de la cruz para decirnos lo mismo que nos dice en la misa. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Entonces ahí el altar también se convierte en un lecho nupcial en donde el esposo va a dar su vida por la esposa. Y fíjate qué es lo que pasa en cada misa. Cada misa es una celebración esponsal, verdaderamente. Cuando el sacerdote, desde ese lecho nupcial que es el altar, te dice cuerpo de Cristo, la iglesia, como si fuera una esposa en el día de sus bodas, se acerca en procesión para, en ese lecho nupcial místico que es el altar, hacerse una sola carne con su esposo. Y en cambio, la vocación consagrada femenina, esto cuando hacemos retiros de teología del cuerpo, sobre todo para jóvenes, que estamos sacerdotes y hay también consagradas mujeres, se ve súper clarísimo. Normalmente, cuando hay una herida profunda, cuando hay un joven que está buscando una mamá que lo pueda recibir sin juzgarlo, sin apuntarle con el dedo, y a lo mejor sin siquiera darle soluciones inmediatas a sus heridas, a sus dolores, normalmente se acercan con la consagrada, con la mujer, porque saben que van a recibir ese amor maternal que necesitan en ese momento.
como el nene que se cayó andando en bicicleta y se lastimó. Entonces, la solución, si es verdad que a veces en la iglesia hay, digamos, desbalances de poder o clericalismos, pero la solución a una masculinidad herida en la iglesia y en la sociedad en general no es la masculinización de la femineidad, porque si queremos masculinizar a las mujeres, estamos perdiendo esa esencia femenina, buena, gloriosa que Dios creó, que vio, como insisto en esto varios viernes porque es fundamental. En el Génesis Dios vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Entonces tu feminidad, la feminidad de las mujeres, no es una enfermedad a extirpar. Lo mismo que la masculinidad, no es una enfermedad. Para la masculinidad tóxica, la respuesta no es eliminar la masculinidad, sino una masculinidad tónica, es decir, una masculinidad vigorosa. Y necesitamos de esas dos figuras, de ese sano balance en las familias y también en la iglesia. Sí. Padre, te voy a hacer una pregunta, yo sé que la vas a tomar bien, porque va con todo respeto, es una pregunta que quizás Sí. la gente se plantea, ¿no? Hablando del cuerpo y hablando, la pregunta concreta es, ¿de qué manera los consagrados canalizan la libido o el deseo sexual? Porque no son Bueno, seres asexuados, es decir, ¿dónde va esa energía que todos sentimos en algún momento de nuestra vida? Los que estamos casados canalizamos obviamente con nuestro esposo, nuestra esposa, en manifestaciones de cariño y de amor. ¿Cómo hace el consagrado? Es la pregunta concreta. bueno, buenísima pregunta. Mira, hay una obra, también voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Hay una obra de Juan Pablo II que es anterior a la teología del cuerpo, que se llama Amor y Responsabilidad y que contesta exactamente esa pregunta, que en realidad la contesta para todos, porque esto lo necesitamos todos, eh, porque también la misma pregunta le podríamos hacer a, qué sé yo, un adolescente, una persona que todavía no está casado o que Tal por alguna cual. enfermedad o lo que fuera no puede expresar ese amor con su esposo, con su esposa. Bueno, frente a ese impulso sexual lo podemos entender de tres maneras. Con una interpretación muy rigorista, que es a lo mejor la que muchos de nosotros recibimos en la iglesia, ¿no? Ese impulso sexual, eso tiene que quedar afuera, porque eso es malo, porque eso no está bueno, porque no tiene nada que ver con Dios, entonces eso afuera de la iglesia, ¿no? Hasta algunos viernes te decía, es como si frente a mi hambre me ofrecieras una dieta del morirte de hambre, no comas absolutamente nada. Mm, Bueno, evidentemente eso no mm, sirve. La interpretación rigorista no sirve. La interpretación, que tiene que ver muy bien con la pregunta que hacías, la otra es la interpretación libidinosa, que es lo que dice Freud, que lo digo muy bruto, no soy psicólogo, pero y además lo resumo mucho, que es, bueno, frente al impulso, la única respuesta es satisfacerlo rápidamente, ¿no? Vos tenés mm. hambre, la respuesta es una dieta de comida rápida. Ahora, claro, esto hay que ser muy sinceros. Si tenés hambre, y la verdad que irte a un local de comida rápida suena rico, está bueno. Mm. Pero si llevamos esa mentalidad de quiero satisfacerlo rápidamente a las relaciones, vamos a terminar en lo que terminamos hoy, que es una cultura utilitarista. Si lo único que busco Claro, es del el uso. placer y la satisfacción rápida, entonces Mm, vamos a terminar en una cultura en la que nos utilizamos y somos utilizados. Y de hecho, eso nos daña mucho más todavía. Esa cultura del placer hedonista promete mucho, pero nos deja más vacíos que antes. Fíjate que ya estos últimos años se está descubriendo, no solamente en Argentina, también, pero en muchos países del mundo, que cada vez más se retrasa, al contrario de lo que pasaba hace unos años, se retrasa la edad de iniciación sexual y a la vez eh, em, cada vez hay menos relaciones sexuales. Pero ¿cómo? ¿No mm. era que esta cultura de la revolución sexual y del placer por el placer, etcétera, nos prometía que cada vez más íbamos a vivir una sexualidad, entre comillas, libres,
y que todo esto iba a estar cada vez mejor, etcétera. Y sin embargo, ahora pareciera que hay una especie como de rechazo o como de, no sé cómo llamarlo. Bueno, es que sabemos que la respuesta de la comida rápida no es la respuesta, valga la redundancia. Entonces, la interpretación rigorista, el morite de hambre, no sirve. La interpretación libidinosa, la comida rápida, no sirve. Y acá es en donde entra la tercera interpretación, que es la religiosa. ¿Qué significa esto? Que el impulso sexual tiene un trayecto, es decir, se dirige hacia un lado, tiene un norte. Si, si, si yo digo, la única forma de satisfacer este impulso sexual es en el matrimonio en sí mismo y nada más, ¿sabes qué? Me estoy quedando a mitad de camino. Porque, como te decía recién, el final de la historia no es el matrimonio, sino esa fiesta eterna de bodas. Es como quien tiene una imagen, una estampita. ¿Cuál es el sentido de la estampita? ¿Tener ahí a la Virgen María impresa los colores y los pigmentos de la Virgen María? No. El sentido de la estampita es que te lleve más allá de la estampita, es decir, que te lleve a la oración, al encuentro con la verdadera María. Bueno, esto es lo mismo. El matrimonio es una foto. Lo que verdaderamente anhelamos es esa intimidad eterna. Y ya hoy acá en la tierra podemos adelantarla. Entonces, y creo que este es uno de las razones de la crisis de vocaciones, que es que los sacerdotes, bueno, hablo de los sacerdotes, que es lo que obviamente más sé, más Sí. conozco. No nos reconocemos, no sabemos que tenemos una vocación esponsal. No reconocemos esa vocación esponsal y no nos reconocemos padres. Entonces, cuando yo no reconozco eso, que estoy llamado a ser esposo y padre, entonces voy a buscar la salida a ese impulso sexual, a esa libido, como decías, en otros lugares, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, necesito saber cuál es ese trayecto, hacia dónde me lleva ese impulso sexual. Creo que por ahí va la respuesta. ujú. Sí, absolutamente. Y también creo que el modo que vos lo explicabas a través de los sacramentos, muy bien, ¿no? En este Mm, trayecto, el modo de decir cómo hago en concreto para dar vida y cómo ser fecundo. mm, Bueno, al ser esposo de una gran mm, familia de la iglesia, bueno, se responde a través de tanto servicio, porque ¿cómo se hace si no para estar en tantos, uno dice, ¿dónde está el cura? ¿Viste? mm, Está en un montón de lugares a la vez, está pastoreando un mm. montón de gente. Situaciones bien concretas de cada comunidad que son todas diferentes. Sí, ¿Cómo y haces permíteme, para perdón, hacer eso? Y si no te sentís padre de, sería muy difícil, ¿no? totalmente. Pero hay algo anterior a esa actividad que es la intimidad. O sea, ahí está la clave, Sí, es la claro, intimidad, porque si no se claro. transforma en un activismo. Y lo que nuestro corazón busca, que Exacto, tiene que ver con la pregunta que hacías recién, ese momento de intimidad. Hay una intimidad claro. esponsal, verdadera, no es una imagen, no es una fábula, hay una intimidad real, esponsal y verdadera que todos estamos llamados a vivir con Cristo Eucaristía. O al menos, si no podemos, en la oración con Dios, cuando es verdadera, que no es un simple repetir oraciones, hay un momento en donde nuestra Sí. intimidad encuentra una respuesta. Entonces, eso es clave. Sí, me acordaba de la experiencia de Madre Teresa, ¿no? En sus Mm, hermanas decían, ustedes antes de ir a las calles de mm, Calcuta, sí o sí, mínimamente es una hora de adoración, porque aquel mm, que están ahora adorando lo van a tocar después en los hambrientos, en los moribundos, en los ancianos, ¿no? Entonces, mm, creo que ahí se explica de cómo nos tenemos que alimentar, cuál es la intimidad, el encuentro íntimo con Jesús, cómo se pierde. Ya lo hemos charlado contigo, Elías, ¿no? Cómo mm, se mm, pierde la posibilidad que tenemos de ese encuentro en cada Eucaristía, cómo el rapidismo nos lleva puestos, cómo no tenemos ese momento clave de encuentro personal con Jesús cuando comulgamos o cuando adoramos. Muchas veces no lo sabemos aprovechar. mm, mm. Bueno, es que ahí es verdad que a veces las comunidades, la forma en que celebramos la misa, etcétera, nos juegan una mala pasada. De hecho, a mí también me pasa Sí, porque, qué sé yo, tenés que celebrar tres misas una tras de la otra y la que te queda en el medio, tipo claro, tal sándwich, cual.
bueno, qué sé Claro. yo, se hace lo que se puede. Porque con la última podés estirar un poquito más, con la primera, eh, pero no importa. O sea, acá el momento de intimidad ese es responsabilidad de cada uno. O sea, normalmente también perdemos mucho ese momento de acción de gracias después de la misa. Entonces, si el sacerdote se va, normalmente las parroquias quedan abiertas un rato más. Bueno, aprovecha eso. O si no, también en la intimidad con María, en el rosario. Por eso yo creo que la feminidad de María va a ser muy clave en este tiempo para sanar muchas cosas, muchas de las crisis que estamos viviendo. Sí. Bueno, el rosario lo podemos rezar en cualquier lado, ¿no? Cierto. Me gustaría hacer una pequeña pausa y ya que tocaste el tema, hablar. Mañana es, bueno, una fecha especial, ¿no? La peregrinación a Luján. ¿Cómo María ayuda Mm, a llevarnos a esa fiesta de bodas? A que mm, nos sintamos ya en la tierra dentro de esa fiesta. Ella que no tuvo relación con ningún hombre, sin embargo, mm. fue fecunda, no solamente por ser la madre de Dios y decir que sí, sino por todo lo que ha sembrado en su vida terrena y en el camino. Así que me gustaría que quizás hablemos de la madre para que nos ayude a este trayecto de ir más allá de esta tierra en una visión escatológica muy pero muy profunda. Estamos hablando con el padre Elías Duff. Teología del cuerpo es el ciclo. Enseguida estamos de vuelta. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Y Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien, todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo tan bien y a la tierra te mandó. Has sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo
Seguimos en este Cortando Distancias con el ciclo Teología del Cuerpo junto al padre Elías Duff, sacerdote de Pilar, provincia de Buenos Aires. Hoy charlamos sobre la virginidad para el reino de los cielos, esta visión escatológica de cada uno de nosotros hacia la fiesta de bodas. ¿Cómo nos ayuda María? Es la pregunta que había quedado pendiente, padre Elías. Bueno, qué buena pregunta. Es absolutamente necesaria la figura de María, porque todo lo que vemos en María lo podemos ver en la iglesia, porque decíamos recién, Cristo es esposo, la iglesia es esposa. Ahora, Dios se desposó con María. Entonces, lo que Dios obró en María, que es, en definitiva, que el mismo Dios nazca en María, es lo que espiritualmente quiere obrar en nosotros. Dios quiere verdaderamente nacer en cada uno de nosotros. Ese es el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es que la respuesta a todos nuestros anhelos, deseos de amor, se hace carne. Y se quiere hacer carne espiritualmente en cada uno de nosotros. Es decir, verdaderamente Dios quiere venir a nosotros. Cada celebración de la misa es una Navidad. Dios vuelve a nacer en nosotros, sacramentalmente. Entonces, hay un santo, si no me equivoco, son estos nombres raros, porque es del año 1100, San Elredo se llama, que decía lo siguiente: el vientre de María es el jardín en donde Dios quiere que cada hombre nazca. El vientre de María es el jardín, dice algo más, de los placeres en donde quiere que cada hombre nazca. En esto, permíteme que te lleve rápido al Génesis. La palabra Edén, en el Génesis, significa jardín de los placeres o parque de las delicias. Es el jardín de los placeres en donde nace la humanidad. Ahora, el vientre de María, podríamos decir simbólicamente, es el nuevo jardín del Edén, porque es el lugar en donde la humanidad renace, porque se une en una sola carne a la divinidad. Entonces, hay muchas imágenes en toda la Biblia. Justo ahora estoy preparando un curso virtual de esto, entonces trato de resumirlo, pero hay muchas imágenes en toda la Biblia que nos hablan del vientre de María, o nos hablan de María. María es el nuevo templo, María es el nuevo jardín del Edén, María es la puerta, porque su vientre se convierte en esa especie de portal por donde podemos entrar para unirnos a la divinidad, para unirnos al mismo Dios. Dios quiere que renazcamos en María. Entonces, esa tiene que ser la forma de acercarnos a ella, porque María no es esa especie de estatua de yeso estática que no siente, que no ama, que no anhela. No, al contrario, María es la mujer encendida a fuego de amor. De hecho, fíjate que en muchas apariciones María aparece así, literalmente, como encendida a fuego. En la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, esa especie de contorno que tiene alrededor, son llamas. En nuestra madre, en María de Luján, tiene la rayera porque es la mujer que está irradiando el sol. Y el sol en las Escrituras es signo de Jesús. Es decir, Jesús es ese fuego apasionado, consumidor, que te enciende fuego de amor. Entonces, necesitamos entrar en este templo, en este nuevo jardín del Edén, para hacernos una sola carne con Jesús y que Él nos encienda fuego de amor y de vida. Esta me parece que tiene que ser la forma para vivir la piedad mariana, la peregrinación a Luján, el rezo del rosario, etc. Hermoso, Padre Elías, gracias por ayudarnos en el día de hoy. Un tema muy profundo, muy importante, que nos involucra absolutamente a todos, y gracias por tocarlo con tanta profundidad y sencillez a la vez. Muchas gracias por haber estado hoy. Muchísimas gracias a vos y también a todos los que acompañan del otro lado. Bueno, los que vayan a peregrinar a Luján, que tengan una buena peregrinación.
Muchas gracias. El padre Elías Duff es sacerdote de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, en este ciclo realmente más que interesante. Teología del cuerpo, sobre la base de las catequesis de San Juan Pablo II entre los años 1979 y 1984.